Buen día para todos. Mi nombre es John Alberto Quiroga Malagón, estudiante de agronomía, adscrito al CEAT de Vélez. A continuación haremos una reseña sobre el ejercicio realizado como componente práctico para la producción y tecnificación de semillas. Para este ejercicio se evaluó o se ejecutaron 5 pasos de acuerdo a la guía de aprendizaje, y uno de esos es determinar la pureza de la semilla. El segundo, cantidad de semilla por unidad de peso. Se calculó la viabilidad de la semilla. Otro paso sobre el cálculo de la capacidad de la germinación de esta semilla, y entonces el cálculo sobre la cantidad de semilla requerida para una fanega de tierra. Para este ejercicio se utilizó una semilla de maíz blanco, IKB 156, maíz blando, y es una semilla pues que estaba almacenada ya cerca por más de año y medio. Entonces quisimos hacerlo la práctica con esta semilla, a ver qué tan viable estaba para ese proceso. Entonces, para determinar la pureza de la semilla, se pesó un lote con 100 gramos de semilla, en la cual se utilizó una lupa para con el fin de poder revisar grano a grano, descartar las impurezas de esa semilla, las semillas que estuvieran posiblemente rotas, vacías o contaminadas. En este caso, pues no sacamos restos ni hojas ni detalles porque era una semilla que ya venía almacenada. La fórmula que se utilizó para determinar la pureza fue la que está escrita, que es el peso de la semilla pura sobre el peso total de la muestra por 100%. Y como podemos ver ahí, se utilizó la lupa. Ahí podemos apreciar, en este caso, un grano que ya se veía todo negro, está deteriorado. Les empezaron a descartar las impurezas de esos 100 gramos. Entre esos, llegamos a la conclusión que se obtuvieron 97 gramos de semilla pura sobre el 100% de los 100 gramos. Eso sí quiere decir que su pureza fue del 97%, a pesar de estar almacenada más de año y medio. Aquí, como vemos en la imagen, estos fueron los granitos que se descartaron de esa muestra de 100 gramos. Y esas impurezas equivalen al 3% de la muestra total. 97% pureza en apariencia y el 3% en impurezas. Luego, en el segundo ejercicio que se trabajó, se cálculo de la cantidad de semillas que entran en un peso conocido de 10 gramos para aplicar la siguiente fórmula. Entonces, cogimos lo mismo, 10 gramos, ya no fueron 100, sino 10 gramos de esa semilla. En la fórmula aplicada es el número de semillas en esa muestra pura sobre los 10 gramos, y nos arroja que esos 10 gramos de semilla, con esos 10 gramos encontramos 23 semillas o 23 pepas, lo que equivale que de esas 23, quiere decir que un kilo de semilla la conforman 2.300 granos, 2.300 por kilogramo. Entonces es un maíz grueso realmente, pues está grueso y es pesado, no es tan pequeño como acostumbramos a ver en algunas otras variedades. Luego, el tercer ejercicio que se evaluó es calcular la viabilidad de esa semilla. Entonces, para esto, pues, se contaron 100 granos también de ejercicio. Toda esta semilla inicialmente se embebió, se dejó en agua durante 24 horas, porque más que llevaba mucho tiempo sin poderse utilizar, pues está muy, muy dura. Entonces, para facilitar el trabajo, se puso en agua durante ese tiempo. Para esto, pues, se aplica esta fórmula, la cantidad de semilla que es sana sobre la cantidad total de semillas. O sea, esta sana es lo que es el resultado de abrir uno a uno los granos, haciéndole su corte con el respectivo bisturí. Como lo vemos ahí, entonces, con la ayuda del bisturí estamos abriendo esos frutos, ¿sí? Poder observar que su embrión se encontrará sano, o
si se veía algún defecto de los que se iban descartando. Como vemos ahí que hay uno que sí estaba malo y el otro sí estaba bueno. De eso también encontramos que la cantidad de semillas sana de esas 100, hubo 97 sanas y las 3 descartes, o sea, similar el mismo ejercicio a la primera muestra que se había hecho. O sea, ahí también nos consiguió que la pureza de esa semilla está en el 96%. Luego, para el cálculo de la capacidad de la germinación de la semilla, para este se hizo un ejercicio con 400 semillas. Estas 400 semillas también las distribuí en hojas grandes para poderlas poner a humedecer. Cada hoja, como vemos ahí en la imagen, se hicieron columnas de 20 unidades, 20 granos. Cada hoja tenía 200 granos. Y después de tenerla ahí, lo que hicimos fue ponerle otra hoja encima, humedecerla y envolverla y ponerla en un sitio fresco donde no era el sol para empezar el proceso de germinación de esa misma semilla. Pues ahí lo dejamos como envuelto como un tamal húmedo para iniciar este proceso. De este proceso, a los 5 días aproximadamente, hicimos una primera toma o revisión. Se humedeció los primeros 5 días, ya llevaba 2 veces, lo había regado. Ya podemos ver ahí que hay semillas que empezaron con su proceso de germinación. Ponemos la hoja 1, algunas están muy adelantadas, otras están tratando de salir. Como vemos hacia la quinta columna que están apenas empezando a emitir su raíz. Y de la hoja 2, el proceso pues va un poco más adelantado de esas mismas 200. Cada hoja, como repito, tenía 200 semillas de maíz. En ese momento su germinación ya iba en un 43%. Luego, al cabo ya de los 12 días que tuve la oportunidad de volver a revisarla, así encontramos ya la hoja 1 y la hoja 2. En la hoja 1 descartamos ya el número de frutos o de granos que definitivamente ya no quisieron nacer. Algunos de ellos están atacados por hongos, no fueron capaces de emitir su sistema reticular, y las primeras que empezaron a hacer medidas están todas enredadas. En la hoja 2 hubo más pérdida, y esa pérdida se la acató a que le faltó, después del 8.º día, le faltó humedad porque se elevó la temperatura, y le faltó ahí humedad porque habían granos que a pesar de eso estaban tratando la raíz de salir. Entonces, de esos 400, pues al hacer el ejercicio, como esto fue a modo de práctica, llegó a una conclusión que esa semilla, a pesar de llevar tanto tiempo, logró llegar a una germinación del 80%, que eso es un nivel que para hacer siempre en campo, pues realmente no es una semilla tan aconsejable para hacer porque se va a ir mucho más material en campo. Entonces, para definir ya el quinto de la cantidad de semillas, dice el número de semillas que se deben sembrar en una fanegada. La fanegada son 6.400 metros cuadrados. Pues para esto utilizamos la siguiente fórmula, que es el número de semillas viables por kilogramo, el porcentaje de pureza de semillas. O sea, esos ejercicios anteriores nos van a ayudar para poder llegar a esta fórmula, la capacidad de la germinación que lo vimos ahorita y el número de semillas que se van a requerir por kilogramo. Pues aplicando esta fórmula, encontramos que el porcentaje de pureza, si recordamos, fue del 97%, el porcentaje de germinación es del 80%, y que por kilo de semillas se utilizan 2.300 frutos o pepas. Aplicando esto, quiere decir que esas 2.300 con el porcentaje de pérdidas, es decir, que realmente de las 2.300, solo 1.784 pepas serían las que vendrían a dar su proceso completo de germinación. Para ello, entonces, luego aplicamos esta otra fórmula, es para poder saber cuántas semillas se necesita de acuerdo al número de plantas que quiero sembrar por hectárea.
Entonces, teniendo en cuenta la base de las 1784, que son las viables, las que sí van a germinar, ¿sí? Y sobre qué potencial o qué densidad vamos a manejar. Entonces, para este caso, hago aquí un ejercicio, no de la fabregada, sino de hectárea, que por hectárea se van a manejar 50.000 plantas. 50.000 plantas, teniendo en cuenta que para obtener 50.000, solo por kilo, realmente son 1.784 frutos los que van a hacer, se van a requerir en este caso de esa semilla 28 kilos de semilla por hectárea. ¿Qué pasaba en la fabregada? Pues en los 8.000, en los 6.400 metros cuadrados se irían entonces cerca de 18 kilos de semilla para esa fabregada. Entonces, para esto, pues las especificaciones de la siembra, en esa fabregada no quieren 50.000 plantas, sino 32.000 plantas. La distancia de siembra a usar es de 1 metro por 40 centímetros por planta, 2 granos por hueco por sitio, ¿sí? Y pues para sostener, sí, pues la densidad de 5.000 plantas por hectárea. Este es el ejercicio desarrollado para en la parte práctica del componente de semillas. Muchas gracias.